Entonces, vamos a empezar con la parte de renta. Lo vamos a enfocar de dos maneras para intentar hacerlo un poco ameno. Vamos a hacer una parte teórica y luego vamos a entrar en la página de Hacienda para ver cómo obtener una referencia con el Renta Web, ir haciendo cosas, cómo se consultan datos fiscales y como tengo pila de declaraciones para cómo ir haciendo, pues haremos algún ejemplín de cómo se vuelcan los datos, que vamos a ver que es una cosa muy sencilla. Lo importante sería que hoy tuvierais... ¿Entrasteis en la plataforma? ¿Del curso? Sí. Vale. Hay que entrar, entramos siempre a la plataforma, ¿vale? Porque la plataforma lo primero que vamos a ver es el manual de renta. Manual de renta que lo voy a compartir con vosotros. ¿Qué hacemos? ¿Entramos todos ahora a la plataforma? Sí. Lo más práctico es que entréis todos en la plataforma, ¿vale? Y que os bajéis el manual de renta, por si queréis ir siguiéndolo. Sí, ya lo tenemos. Lo veis todos, ¿no? Sí. 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 Apasionante documento de manual que son 1200 y pico páginas y que evidentemente no vamos a verlas todas porque podríamos morirnos. A ver. Estamos todos centrados, ¿no? Sí. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro de la declaración de la renta? Pues que es un impuesto directo que grava la obtención de renta. Y es un impuesto también personal, porque en principio todos los españoles, todos los contribuyentes de este impuesto van a pagar exactamente lo mismo en función de los niveles de ingresos que tengan. Vamos a poner un ejemplo. Cristiano Ronaldo y yo vamos a pagar los mismos impuestos. ¿Qué pasa? Que yo llego a 20.000 euros y Cristiano Ronaldo sigue pagando tramos hasta los 40.000 millones de euros. Pero en esencia pagamos todos exactamente lo mismo. Y es un impuesto personal porque también atiende a las circunstancias personales de cada contribuyente. No es lo mismo que estés casado, que no estés casado, que tengas hijos, que no tengas hijos, que tengas discapacidades, que no las tengas, incluso la edad a la hora de pagar los impuestos. Todo eso lo vamos a ir viendo poquito a poco, ¿vale? Entonces, en el episodio 1, en el capítulo 1, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración de la renta? Pues lo que te dice es quién tiene que hacer declaración de la renta. Antes, creo que os lo había comentado en clase ya, las campañas de renta te decían que si ganabas menos de 24.000 euros, que no estabas obligado a presentar declaración de la renta. ¿Os acordáis de esos anuncios? Sí, más o menos. Y eso hizo que muchísima gente entendiera que no estaba obligado a presentar la declaración de la renta. Y es una verdad a medias, porque hay mucha gente que si hubiera presentado la declaración de la renta, le habrían devuelto pasta, porque la empresa le retuvo más de lo estrictamente necesario. ¿Entendéis un poco esta idea? Yo soy partidario que todo el mundo plantee siempre su declaración de la renta. Y en función de cómo le quede, si está obligado a presentarla, que la presente, y si no está obligado, que no la presente. ¿Hasta aquí estamos? Sí. Entonces, este manual de la renta mola mucho por dos temas, porque primero te suelta un rollo de 3 pares de narices, como por ejemplo esto que te dice aquí, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración de la renta? Contribuyentes que hayan obtenido en el ejercicio rentas superiores a la cuantía que a continuación se señalan. Contribuyentes que, con independencia de la cuantía, tuvieran derecho a aplicar la deducción por vivienda habitual. Bueno, veis que hay pila de ellos, ¿no? Y luego te dice quién no está obligado a presentar la declaración de la renta. ¿Lo veis? Sí. ¿Lo veis, no? Vale. Si bajamos... Sí, ¿no los oyes? Sí, os oigo, sí, pero es que no quiero confirmar. Si bajáis un poco para abajo, lo que nos dice es esto. Siempre va a haber un cuadro resumen que nos va a explicar muy bien todas estas cosas. Y vamos a aprovechar para entender qué se entiende por renta dentro del programa.
programa padre. Programa padre no, que ahora se llama el Renta Web. Si tú tienes rendimientos de trabajo hasta 22.000 euros, no estarías obligado a declarar. Cuando hablamos de 22.000 euros es de bruto, ¿eh? Acordaros cuando contabilizábamos las nóminas, una cosa era el bruto total de devengos y otra cosa era el líquido, que era la pasta que te llevabas para casa. Entonces te dice, rendimientos de trabajo, si proceden de un único pagador o los segundos y restantes pagadores que han pagado menos de 1.500 euros anuales. ¿Qué significa eso? Tú estás todo el año trabajando en el Corte Inglés, por decimos algo, tu bruto es inferior a 22.000 euros y no estarías obligado a presentar la declaración de la renta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Podéis hacer así con la cabeza, ¿eh? Vale. Imagínate que tú lo que has hecho ha sido trabajar 8 meses en una empresa, ganaste 19.000 euros y luego te fuiste al paro. Si cobras el paro sería un segundo pagador. Si lo que ganas de ese segundo pagador es inferior a 1.500 euros, tampoco estarías obligado a presentar la declaración de la renta. O imaginaros que trabajáis 9 meses en una empresa y luego te vas a otra empresa a hacer bolos de fin de semana, por decirte algo, y ganas 100 euros en cada sitio. Como la suma de esos pagadores no llega a 1.500, no estás obligado a presentar la declaración de la renta. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Y por qué es esto? Porque el gobierno lo que hizo fue trasladar al empresario la obligación de recaudar el impuesto de la renta vía nóminas, cuando hablamos de rendimientos de trabajo. Si os acordáis, alguna vez habíamos entrado en el programa de retenciones, ¿os acordáis? Sí. Donde lo que haces es meter lo que vas a ganar en el año, quitarle la seguridad social, te da un tipo de retención. Si el empresario te retiene bien, es lo que posibilita que esta gente que gana menos de 22.000 euros no presente declaración de la renta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. ¿Dónde está la movida? ¿Qué es lo que nos ataca más a nosotros muchas veces? En esto. Este límite de 14.000 euros, cuando tienes más de un pagador, trabajas en 17 sitios y los segundos y restantes pagadores son más de 1.500 euros. Entras a trabajar en Zara, estás 3 meses. Después te tiras a trabajar al Corte Inglés, mes y medio. Después te vas a trabajar a Cortefiel y acabas en un bar. Al final ganaste 4 perras, pero como es menos de 14.000 euros con estas condiciones, ¿lo veis, no? Más de un pagador, los segundos y restantes que han pagado más de 1.500 euros, estarías obligado a hacer la declaración de la renta. El caso más claro que puede estar en esto es que estés trabajando 8 o 9 meses, ganas 10.000 eurinos, luego te vas al paro y lo que cobras en el paro es superior a 1.500 euros y estás obligado a presentar la declaración de la renta. ¿Lo tenemos claro esto? Hola. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, de todas maneras, uno de los ejercicios que tenéis me vais a tener que volver a poner esto, con lo cual si os ocurre algo me avisáis. Esta es una jodienda, Pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas. Si tú te separas y tu expareja te pasa una pensión fijada judicialmente, estás obligada a presentar la declaración de la renta y tiene la consideración de rendimientos de trabajo. ¿Vuelvo a repetir? Tú te separas. Sabéis que en caso de separación, las ayudas, vamos. La expareja puede tener la obligación de pasar pensiones de anualidades por alimentos a los hijos o la pensión compensatoria, la famosa pensión compensatoria que le daba a la mujer
Perdonad, pero es lo más habitual, ¿eh? Que le pasaba a la mujer para compensarle los años que estuvo ahí como atendiendo la casa. ¿Me entendéis o no? Y da igual la cantidad para hacer la declaración. Da igual la cantidad para hacer la declaración, la cantidad que le pague. Estamos en lo mismo. Si lo que te da son 2.000 euros, si lo que te dan son 2.000 euros y no tienes otras rentas, no estarías obligada a hacerla, porque aunque la hiciera te quedaría chungo. Pero yo le hago la declaración a una moza que está limpiando y gana 8.000 euros por el trabajo y le pasa 250 euros al mes, está obligada a hacer la declaración de la renta y tiene que pagar 1.000 y pico euros. Teóricamente, las pensiones compensatorias, consideración de rendimientos de trabajo. ¿Estamos? Esto respecto a los rendimientos de trabajo, ¿eh? Rendimientos de trabajo creo que lo tenemos todo claro. Los que cobramos nómina. Se asimila a rendimientos de trabajo las pensiones y se asimila a rendimientos de trabajo las pensiones compensatorias del cónyuge. Al cónyuge, perdón, ¿eh? ¿Listo? Hola. Y habla también de rendimientos de capital mobiliario. Lo de los rendimientos de capital mobiliario lo vamos a ver muy por encima y nos vamos a limitar a ver lo que son los intereses de cuentas corrientes, que es lo más habitual. Intereses de cuentas corrientes, depósitos, plazos fijos, productos financieros en los que tú metes un dinero en una entidad y ésta te reporta unos dividendos, unos intereses, perdón. Estamos aquí, ¿no? Hola. Sí. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no tienes rentas de trabajo, pero de cuentas corrientes porque tienes una suerte negra o tienes dividendos de acciones que sean superiores a 1.600 euros, estarías obligado a presentar la declaración de la renta. De todas maneras, para pillar 1.600 euros de rendimientos tienes que tener una cantidad de dinero de la Virgen en el banco, ¿eh? ¿Sabéis? Lo normal, yo las declaraciones de la renta que veo, cuando veo que a uno le dan 2 euros de intereses, digo, hostia, a este le va bien en la vida. 2 euros de intereses en un año, como para llegar a 1.600 euros. Y luego está la idea de ganancias patrimoniales. Las ganancias patrimoniales, pues vamos a ver más adelante, que pueden ser derivadas por las ventas de elementos de tu patrimonio. Tienes un piso y lo vendes, tienes una ganancia o una pérdida patrimonial, o pueden derivar no de ventas de tu patrimonio, que te toque el cupón, que te toque la lotería, que vayas a pasapalabra. Entendemos la idea, ¿no? Hola. Venga. Las rentas inmobiliarias imputadas, y así aprovecho, es lo que pagas de impuestos por tener segundas viviendas, locales o garajes. Sabemos que la vivienda habitual donde nosotros vivimos no tributa. Lo que tributa es tener unas segundas viviendas, locales, estas cositas. Y esto se denomina imputaciones de renta. Lo vamos a ver también en su día. Vale, ¿no? ¿De qué te habla también? De rendimientos de letras del tesoro, si compraste letras del tesoro. También tendrías que tributar si obtienes subvenciones, hasta 1.000 euros, o cualquier tipo de ayuda pública. Está muy de moda, no sé si os tocó, en el barrio de la Luz, cuando hicieron las obras de reforma del barrio, el Ayuntamiento del Principado dio unas ayudas. Entonces esas hay que declararlas. ¿Por qué? Porque son más de 1.000 euros. ¿Hasta aquí estamos? Sí. Vale. Vale. Entonces, esta sería la idea de quién está obligado a presentar la declaración de la renta. Aquí hay unos ejemplinos. Aquí hay unos ejemplinos que esto luego, cuando tengáis que hacer la práctica, le echéis un ojo. Con esto no vais a tener ningún problema, ¿eh? Y luego me empieza a hablar de aspectos generales de la declaración. Vale. Este año volvieron a cambiar el programa del Renta Web
¿Alguno hizo alguna declaración o entró en este programa en años anteriores? Bueno. Pero lo primero que te dice este año cuando quieres entrar a hacer una declaración de la renta es que ratifiques el domicilio. Hacienda quiere actualizar las bases de datos de la gente, porque si tú estás viviendo con tus padres y te tiras a otro piso, si no haces el cambio de domicilio, te empadronas, Hacienda sigue costando que vives con tus padres. ¿Me entendés la idea, no? Entonces ahora lo primero que te dice es, antes de poder hacer absolutamente nada, vamos a ratificar el domicilio. Lo primero, lo vamos a ver cuando hagamos alguna práctica. ¿Sabes? Mira, te lo pone aquí. Como novedad del modelo de la declaración para el 2019 debe destacarse que se ha simplificado notablemente respecto al modelo de años anteriores. La identificación del domicilio fiscal del contribuyente. Tradicionalmente esta información estaba en la primera página y se mostraba al contribuyente en el momento para la descarga de los datos fiscales. Posteriormente, este debía aceptar dichos datos o modificarlos para continuar con el proceso de la obtención del borrador. Sin embargo, para esta campaña la identificación del domicilio se ofrece de forma separada al resto de la declaración. De este modo, de forma muy sencilla e intuitiva, antes de la descarga de los datos fiscales, el contribuyente ratificará el último domicilio fiscal disponible o en su caso lo modificará. Y esto tiene mucha importancia. Esto tiene mucha importancia a efecto de posibles deducciones o a efecto de aplicaciones de mínimos personales y familiares, como veremos también más adelante. Después viene la super casilla. ¿Lo a la Iglesia o a interés general? Aquí cada uno puede marcar lo que le dé la gana. Si no marcáis nada, el programa te va a dar un aviso al final diciendo que no has marcado nada. Puedes corregirlo o no corregirlo. Lo que no sé es, si no marcas nada, ¿a dónde va esta pasta? ¿Me entendéis? Esto... Dime, Iván. Al bolso del Estado, fijo. No, al bolso del Estado no. Yo entiendo que en función de la ideología que tenga, pues irá para aquí o irá para aquí, pero no lo sé. A ver, y esto no es que se dé, es el 0,7% de lo que tú pagas, la cuota íntegra, va o para Estado o para actividades sociales. Aquí te dicen para qué va si está movido y tal. Datos fiscales. Vamos a hacer una pequeña práctica. Esperad, ¿eh? Entrar en internet de la página de Hacienda. A ver, voy a compartir. ¿La página de Hacienda? Sí. Vení, a ver. Si voy muy rápido me avisáis, ¿eh? Bueno. Aquí, por si alguien no lo tenía claro, las oficinas de Hacienda van a estar cerradas temporalmente, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Entramos o vemos la tuya? Como queráis. Si queréis, entráis. No, lo podéis ver, eso me da igual. Porque lo que voy a hacer lo voy a tener que hacer yo solo. Renta 2019. Aquí lo primero que tenemos que hacer es obtener el número de referencia. Estamos aquí, ¿no? Sí. Y para obtener el número de referencia te pide dos cosas. Espera, que tengo una pila de referencias aquí de la Virgen. Un minuto, ¿eh? ¿Qué estáis viendo ahora vosotros? Eso. ¿O de acceda con DNI o acceda con certificado electrónico? Vale, pero estáis en la página de Hacienda, ¿verdad? Sí. Vale. Un minutito solo, por favor. Entonces, lo que te pide, lo primero, es
El DNI. Vosotros no tendríais este problema porque como tenemos el certificado, entraríamos con el certificado. Estamos aquí, ¿no? Hola. Ahí. La fecha de validez del carnet y después te pide, estás en clave PIN, y si no, obtener referencia con la casilla 505 de tu declaración de la renta del año anterior. ¿Me seguís, no? Sí. Entonces, te metería esto. A ver si la tengo la lista. ¿Quién está viendo porno? Ya voy, que ya encontré la... Joder, ¿dónde está esto? En este caso, esta que estoy haciendo, que pasa muy a menudo, es 0. Tuvo tan pocos rendimientos que la casilla 505 era 0 y me piden los últimos 5 números de una cuenta corriente. ¿Me seguís, no? Sí. A ver si lo tengo. ¿Cómo se...? Y han gritado, Paco. Viva la madre que te parió. A ver si tengo esto. Entonces, me pide los últimos 5 dígitos del número de cuenta y obtengo la referencia de esta declaración de la renta. ¿Lo veis, no? Sí. Bien. Entonces, una vez que tengo esto, me cojo, me vuelvo aquí a la agencia tributaria, no sé si lo veis, pero no, espera. Vuelvo a entrar en renta y voy a consultar los datos fiscales, ¿vale? ¿Lo veis aquí arriba que ya me aparece el nombre de la tía? Donde estoy... Sí. Sí. Vale, entonces yo le pego la referencia y estamos con lo que os comentaba antes de el domicilio. Hasta que no le coloque el domicilio, no puedo seguir avanzando. ¿Me entendéis? Sí. Entonces, ahora no lo veis, pero estoy con la declaración de la renta de ella del año anterior. Me voy a coger la referencia catastral. ¿Qué estáis viendo ahora? La ratificación de domicilio. La Entonces, referencia catastral. ya lo tengo hecho. Sí, calle ya no ponte, no sé qué. ¿Vale, no? Ajá. Si le doy a continuar, estos son los datos fiscales que tiene esta mujer. Ha cobrado 14 euros del paro, tiene rendimientos de cuentas bancarias, cotizaciones,
Y esta mujer en concreto es autónoma, tiene una tiendecilla y no pagó un 130 en la vida. ¿Entendéis? Ajá. Lo normal no es esto, ¿eh? Lo normal sería que lo que te apareciera como datos fiscales pues fuera la empresa en la que estás trabajando, rendimientos de cuentas y esas cosillas. Pero esta en concreto es persona física, está dada de alta de autónoma como comercio. Y por eso sus datos fiscales son estos. ¿Lo entendéis? Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que luego, si yo quisiera hacer la declaración de la renta de esta mujer, pues en vez de consulta de datos fiscales, haría tramitación del borrador. Como sigo teniendo la referencia, Guau. esto es. Estos son los datos que tiene Hacienda. Por eso os digo que la declaración de la renta ahora mismo es una cosa muy sencilla, ¿eh? Quitando 4 operaciones, como pueden ser ventas de pisos, ganancias patrimoniales, acciones, por ejemplo, ahora el tema del alquiler, que se ha complicado un poquito, que tengas otra vivienda alquilada. Una declaración normal y corriente es ver que estos valores son correctos. ¿Lo sabéis, no? Ajá. Parada, le das a aceptar. Aquí siempre te da este aviso, ¿eh? La agencia pone a disposición de los contribuyentes la posibilidad de recibir en sus teléfonos móviles, direcciones electrónicas, avisos de información. ¿Quieres que te llamen? No, no me llames nunca, Hacienda. No quiero saber nada de ti. ¿Vale, no? Y este es el resultado. A esta mujer le van a devolver 7,75 €. Apasionante documento de declaración. ¿Qué tenemos que mirar siempre? Esto de aquí. Estáis viendo el programa, ¿no? Ujú. Sí. Donde pone datos, Sí. hay datos incorporados que dice qué es lo que ha volcado el programa Hacienda en tu declaración de la renta. Tienes datos no incorporados, ¿qué es esto? En este caso, ¿qué pasó? Como esta mujer tiene un comercio, lo que te dice es que tienes un código de actividades esto como empresario, que el epígrafe del IAE son 6.516 y que lo que pagaste de autónomos en el año son 695,86. Y en ver noticias de la incorporación es lo que te dice, oye, que no te hemos hecho los rendimientos de actividades económicas, no te hemos volcado las cotizaciones de autónomos y contémplame que todo esto lo tengas bien. ¿Hasta aquí lo veis? Ajá. Si yo quisiera acabar esta declaración de la renta, bueno, que no lo voy a hacer, me tendría que ir a donde no hay datos, que era donde habíamos ido, porque esto no es nuevo, esto ya lo habíamos hecho cuando hicimos las declaraciones de la renta del autónomo que estaba en módulos o en régimen general, estimación directa, ¿os acordáis? Hola. Sí. Sí. Bueno, Yo en esta declaración cubro estos datos, que necesito saber los ingresos que declaramos, que coincidan con el 130 presentado, un desglose de gastos, que cuando hicimos la Excel hablábamos de diferenciar los gastos precisamente por esto, para saber lo que eran compras de mercaderías, para saber lo que eran sueldos, seguridad social, alquileres, reparación, luz, esa codificación que hacíamos en la Excel que habíamos generado, y la declaración de esta ya está lista. ¿Me entendéis? Y esta mujer está obligada a presentar la declaración de la renta por tener empresa. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de aquí? No. Bien, pues esto lo voy a cerrar. Voy a dejar de compartir y nos volvemos al manual. Mira, ¿no ves? Espera, Esta era la declaración de esta mujer del año pasado. Esta. Y entonces te tienes que buscar la casilla 505. Que lo más sencillo es venirte a la última hoja,
¿Lo veis, no? ¿Veis aquí la casilla de 5? Ajá. No tiene importe. Al no tener importe te pide el número de cuenta. Vamos a dejar de compartir y vamos a hablar un poco de la unidad familiar y estas cosas, que además me mola a mí hablar de la unidad familiar. Si seguimos con el manual, pues aquí te viene a contar un poco lo que vimos antes en pantalla, ¿no? ¿Cómo llegas tú a estas cosas? ¿Cómo llegas a los datos fiscales? ¿Cómo te identificas? A ver, esto fue la hostia. Mira, me pasó a mí con mi mujer. Yo lo que hago es todas las declaraciones de la renta que hago, las guardo en PDF. ¿Vale, no? Pues me pongo a hacer la declaración de mi mujer y me doy cuenta que el PDF que tenía, pues no sé por qué extraña razón, se fue a tomar por culo. No lo reconocía. Si hubiera sido en una zona, vamos, que no hubiera habido coronavirus, pues me podría haber acercado a Hacienda y decir, oye, dame la casilla 505 de mi mujer. Pero claro, Hacienda está cerrado. Certificado electrónico no puedes ir a hacerlo, porque está Hacienda cerrada. Con lo que fuimos a hacer no podemos hacerlo. Y entonces lo que tuve que hacer fue el sistema de clave PIN. Solicitar que Hacienda me mandara una carta de invitación, que tardó relativamente poco tiempo, ¿sí? Porque debí de pedirla el viernes y me llegó ayer, me parece, una cosa por el estilo. O con el número de referencia. La gente lo que está haciendo ahora, al no poder acceder a la clave PIN, es ir a sacarse el certificado digital y a comprarse un chisme de estos. ¿Lo veis? ¿Qué es eso? Un lector de DNI. Ah, Porque encima ahora te obligan a firmar digitalmente muchas cosas para ayudas, para empresas y todas estas cosas. Vale. Hasta aquí visto, ¿no? Hola. sí. Bueno. ¿Qué hacemos con el borrador? Pues al final es lo mismo que el año pasado. Tú puedes ir a hacerlo como lo hemos hecho nosotros ahora en la página de Hacienda. Tienes el plan Le Llamamos, donde te van a llamar los de Hacienda, y teóricamente, personalmente. Lo que pasa es que personalmente estás jodido. Estás jodido porque personalmente no puedes ir. ¿Cuándo vas a poder ir? Sabe Dios. El plazo de la declaración de la renta acaba el 1 de junio, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto si un día os aburráis, porque tampoco... Vale. ¿Cuándo las presentamos? Entre el 1 de abril y el 30 de junio. O sea, mira, os voy a ser franco, yo tenía mucha fe este año que la gente no iba a poder ir haciendo hacer declaraciones de la renta, a ganar muchos eurinos haciendo declaraciones. Pero nada que no. Nada que no, porque no he hecho más de las que tenía hechas anteriormente. A ver, a medida que se acerque el plazo de finalización, si pillo algo. Pero bueno. Como se presentan, esto sí es importante, ¿eh? Se presentan por internet. Por cojones. Ya no puedes llevarla al banco. Hasta el año pasado se podía llevar al banco, ya no. ¿A qué quieres ir al banco? Venga, de esto pasamos de todo. Tiramos. Bueno, esto sí. El pago, el que tiene que pagar la declaración de la renta, tiene dos opciones. Pagarlo todo de golpe como un paisano el 30 de junio, que es cuando, si lo domicilias, cuando te lo cargan, el 30 de junio no, perdón, el 1 de junio. Y si no, hacerlo en dos pagos. ¿Lo veis, no? El 60% cuando presentas la declaración y el 40% el 5 de noviembre. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Los plazos que no llevan intereses. Pim pam. Esto nada, que esto es un rollo. Devoluciones. Las devoluciones, Hacienda está obligada a devolvértelo antes de que acabe el año.
lo que presentas ahora, Hacienda te empieza a devolver desde el momento que presentas hasta el 31 de diciembre. En caso de que se le vaya la pinza a Hacienda, te pagaría intereses. Esto ya lo veremos, Bueno, este episodio 2 el capítulo 2 es un poco coñazo, ¿eh? Es un poco coñazo. Es importante que tengamos claro qué se entiende por renta. La renta del contribuyente son los rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales como imputaciones de renta. Todo esto lo vamos a ver en detalle, bloque por bloque, ¿eh? Muy importante tener claro el mínimo personal y familiar, porque cuando en el año 99-2000 hicieron la reforma de la declaración de la renta, que antes era una comedia, la filosofía del impuesto es que tú solamente vas a pagar impuestos por las cantidades que te excedan lo que ellos llaman el mínimo personal y familiar. Hacienda entiende que con 5.550 euros una persona vive al año. Y es a partir de la obtención de esos 5.550 cuando vas a empezar a pagar impuestos. Hablado así de una manera muy, muy coloquial, ¿eh? Bueno, el mínimo personal y familiar, ¿qué es esto? ¿A dónde se aplica esto? Pues a todo el territorio español, con las peculiaridades de Canarias, Ceuta y Melilla, las movidas que tiene el País Vasco y Navarra. Nosotros, como somos asturianos, pues así vamos. Y la idea es que desde el 1 de enero del 2009 a las comunidades autónomas se cede como máximo el 50% del rendimiento obtenido por cada contribuyente asturiano. 50% para Asturias, 50% para el sostenimiento de toda España. ¿Vale? ¿Qué pueden hacer las comunidades? Pues aplicar deducciones autonómicas. Modificar las escalas de gravamen. Esto ya lo veremos también en su día, que no os quiero aburrir con esto ahora mismo. Esto sí, mira. ¿Qué va a ser renta? Rendimientos de trabajo. Esto no hay duda, ¿no? Lo tenéis claro todo lo que es. Hola. Sí. Vale. Rendimientos de capital. Aquí se habla de capital mobiliario y capital inmobiliario. Capital mobiliario, los intereses de cuentas corrientes, de depósitos, dividendos, estas cosas. De capital inmobiliario, cuando tenéis un piso o un local alquilado. Toma por culo, y no hay más. Actividades económicas. Hostia, si tú eres un autónomo y eres empresario, en vez de tributar por rendimientos de trabajo, tributas por el beneficio de tu negocio. Las ganancias y pérdidas patrimoniales, que básicamente es esto, si tienes acciones y las vendes, si tienes una casa y la vendes, si te toca el cupón, si vas al pasapalabra, eso sería. Y las imputaciones de renta, que nosotros vamos a ver dos. Por un lado, la de la tenencia de segundos pisos y viviendas que tú utilizas a título personal. Yo vivo en Las Vegas y tengo un apartamento en Candás. El apartamento en Candás me genera una imputación de renta. O si mi negocio, en vez de ser yo autónomo, es una comunidad de bienes. Haremos también un ejemplo. Creo que cuando hicimos el ejercicio de comunidades de bienes, habíamos metido el rendimiento en la casilla correspondiente, pero bueno, lo veremos en su día, ¿eh? Vale. Y ahora me parece que vienen como 40 y pico páginas de lo que se entiende por rentas que cobras y no tributan. Por ejemplo, prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo y las pensiones derivadas de medallas y condecoraciones por actos de terrorismo. Esto no tributa. Las pensiones reconocidas en favor de aquellas personas que sufrieron lesiones o mutilaciones con ocasión o como consecuencia de la guerra civil entre 1936 y 1939, tampoco tributan. Indemnizaciones, vamos, lo que cobras de seguros. Lo que cobras de seguros, en principio, lo que está legalmente reconocido no tributa. ¿Lo sabéis, no? Ajá.
Aquí tenéis pila de cosas y luego sí quiero que veamos esto. Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador. Si te echan, va a ser renta exenta que no tributa siempre y cuando no exceda de las cuantías reglamentariamente fijadas. ¿Me explico? A mí me echan del curro, como empecé, llevo en este sitio antes del 2012, pues me tienen que pagar 45 días por año trabajado hasta el 2012 y a partir de ahí, si no recuerdo mal, eran 33 días. Poneros que el cálculo legal fueran 30.000 euros. Si a mí me pagan 30.000 euros, esos 30.000 euros están exentos. Estamos, ¿no? Pero si me pagan 80.000 de estos despidos pactados, que no sería el caso, yo tendría que tributar por 50.000, que es la parte que excede el límite fijado legalmente. ¿Entendéis esta idea? Quedaros con la copla. Las indemnizaciones por despido procedente no tributan. Luego tenemos otras. Por ejemplo, si estáis en el convenio de la construcción, o si tenéis un contrato por obra, teóricamente a la finalización del contrato de obra os tienen que dar una indemnización equivalente a 12 días por año trabajado. Esa indemnización sí tributa, ¿eh? ¿Visteis? Esas sí. Las que no tributan son las del cese, las del despido. Esto me lo voy a pasar porque es un coñazo. Bueno, aquí tenéis el cuadro resumen. Ya os digo que siempre hay un cuadro resumen maravilloso que te dice en cuadro todo lo que antes habían dado en texto. Las becas, mira, lo de las becas también las becas es apasionante, ¿eh? A mí ya me han preguntado muchas veces si la beca tributa y digo, hija, no tengo ni idea. Porque hay que mirar a ver qué beca es. No es que todas las becas tributen o todas las becas estén exentas. Las rentas exentas. Rentas no sujetas, estimadas, todo lo veremos, ¿eh? Esto. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos son, pues, sencillamente, ¿quiénes son contribuyentes por IRPF? ¿Quiénes son? Las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español. Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el extranjero por alguna de las circunstancias previstas más adelante. Y las personas físicas de nacionalidad española que acrediten su nueva residencia en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. A ver, esto a nosotros a nivel personal poco nos va a afectar, porque esto es lo que tienen los tenistas. Bueno, el caso de Arantxa Sánchez Vicario fue muy conocido. Vivía en Barcelona, pero se empadronó en Andorra y entonces miraban los días que estaba en territorio español. ¿Entendéis esto? Ajá. Sí. Si estás más de 183 días en España, tributas en España. ¿Qué hacen muchos deportistas? Fernando Alonso me parece que está en Mónaco o en Inglaterra. Pues cogen, se tiran 186 días fuera de España para tributar en esos sitios donde le es más beneficioso al efecto impositivo. Bueno. Lo de los 183 días, visto, ¿no? Hola. Sí. Y luego tenemos otra historia, que esto sí nos podría tocar un poquito más de cerca. Si Alejandro agarra y mañana se tira a trabajar a Madrid, bueno, con el coronavirus más jodido, cuando tuviera que hacer la declaración de la renta del año 2020, ¿dónde la hace? ¿En Asturias o en Madrid? ¿Entendéis el problema, no? Hola. Sí. Sí. Pues entonces lo que te dice es que a esto vas a tenerte los siguientes criterios. Criterio de permanencia. ¿Dónde estuviste más días? ¿En Asturias o en Madrid? Pues estuve en Madrid. Madrid. Estuve en Asturias. Criterio principal del centro de intereses.
Según este, tú tendrías que hacer la declaración en Madrid porque en Asturias no has cobrado nada, coño, y los rendimientos de trabajo los estás pillando en Madrid. ¿Me entendéis? Y el criterio de la última residencia declarada a efectos de IRPF. En este caso, que estoy poniendo de Alejandro, no habría nada que hacer porque no la presentó nunca. Y Alejandro, aunque la hayas presentado, no me lo digas ahora, no la presentaste. No, no. Vale, ¿no? Bueno, Y si, Aris, dime. si tú, por ejemplo, trabajas en Madrid y vives en Castilla-León, ¿dónde la declaras? Pues te vuelvo a lo mismo. O te vas al criterio de mayor, más días que has pasado en la comunidad o donde ganas las perras. Ah, pues eliges tú, ¿no? Sí, sí, porque a lo mejor lo que te interesa son las deducciones autonómicas. Bueno, vamos, ¿no? Lo de la residencia habitual en el extranjero vamos a pasar. Vamos a pasar aquí. Esto es lo que más me mola de todo, ¿eh? La unidad familiar en el IRPF. Queridos amigos y amigas que vivís en pecado, no podéis hacer la declaración conjunta. Solamente hay dos modalidades de unidad familiar. Si hay matrimonio o si no lo hay. Me pone claro, ¿no? La unidad familiar en el IRPF es, en caso de matrimonio, la integrada por los cónyuges no separados legalmente, si los hubiera los hijos menores o los hijos mayores incapacitados. Y la otra modalidad es cuando no hay matrimonio, no vale pareja de hecho. Cuando no hay matrimonio, la unidad familiar es la formada por el padre o la madre y la totalidad de los hijos. Cualquier otra agrupación familiar distinta no constituye unidad familiar. Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo. Y esto se va a hacer a 31 de diciembre. ¿Qué me decís? Hola. ¿Lo tenéis claro esto? Y entonces, no quiero que nos confundamos con la idea de la unidad familiar y el mínimo por descendientes. Y aquí hay unas liadas que la gente no lo tiene claro. ¿Oísteis? La gente no lo tiene claro. Mujer y yo, que estamos casados, hacemos unidad familiar con mis hijas. Si nos separamos, la unidad familiar la haría mi mujer con mis hijas o yo con mis hijas. Hasta aquí me seguís, ¿no? Sí. Pero eso no quita que si tenemos la guardia y custodia compartida, en el mínimo por descendientes, cojamos la mitad cada uno. Es que esto da mucho lugar a confusión, ¿eh? Una cosa es que tú puedas hacer la declaración de la renta en conjunta con tus hijas, y otra cosa es que no tengas derecho a deducir por ellas. ¿Me entendéis o no? Sí. Caso complicado. Mujer separada con dos hijos que se casa nuevamente con mujer separado con dos hijos de matrimonios anteriores y tienen un quinto hijo en común. Yo digo que cuando me vienen estas cosas no las hago. Mi religión me prohíbe tratar con estas cosas porque al final es una puta locura. Mira, te dice, en caso de matrimonio, este ejemplo que os estoy dando, hay matrimonio. ¿Sí, no? Sí. Hay un matrimonio con un hijo en común, los otros vienen de antes. ¿La unidad familiar cuál sería? ¿El matrimonio con el hijo que han tenido en común? Matrimonio con el hijo que han tenido en común. Sí. Esa sería una posibilidad. Pero eso no quita que tanto él como ella se apliquen el mínimo por los hijos que tuvieron de las relaciones anteriores.
Hay que hacerla separada. El que hay que hacer separada. Vale. Apuntar las mascarillas que hacéis, ¿eh? Que luego tengo que ir a la cuenta, ¿vale? A ver, hasta Chao. otra cosa. Bueno. No confundamos términos, ¿eh? Y me diréis, bueno, ¿y qué ventaja o inconveniente tiene hacerla conjunta o separada, o que haya unidad familiar? Cuando tú tienes la unidad familiar, sobre todo en casos de parejas separadas con el hijo, si la haces en conjunta con tu hijo, tienes derecho a una deducción y te devuelven más dinero. Pero lo veremos con ejemplos prácticos. ¿Alguna pregunta? David. Hola. No. Bueno. Sigamos aquí hablando un poco. Me habla de los mínimos personales. Nada, esto ya lo haremos, ¿eh? La reducción por tributación conjunta. Es que hablaros de esto ahora es tontería. Si no lo vemos por un ejemplo, no mola. Esto nada. Trabajadores desplazados. Esto paso. Ya veremos también. Esto. Quiero que veamos esto. ¿Este esquema es? Sí. Mirad. Este esquema que está en la página 80 va a ser nuestro mapa, es en la guía, cómo vamos a ir haciendo las cosas. Nosotros vamos a empezar mañana a ver lo que es la idea de los rendimientos de trabajo. Después veremos los rendimientos de capital inmobiliario, los de mobiliario, los rendimientos de actividades económicas que se integran y compensan con las imputaciones de renta que iremos viendo para llegar a la base imponible general. Mi idea es que alcancemos la base imponible general. Mi idea, que ayer os lo quise poner, pero no se vio bien. Dame un segundito. La chaqueta, María. ¿Qué? La chaqueta. Está por ella. Espera, que lo veo. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué veis? Ah, nada, no veis nada. ¿Qué estáis viendo? Para nada. Ahora nada. Esto es lo que os comentaba ayer, que a ver cómo lo planteamos. Nosotros mañana, sobre la Excel, vamos a ver cómo calcular los rendimientos de trabajo. Y nos vamos a hacer algo parecido a esto. Vamos a partir de un bruto que os voy a dar, unos gastos deducibles, un rendimiento y unas reducciones que hay. Reducciones por discapacidad y reducciones por importe. Veremos los rendimientos de capital mobiliario, que al final vamos a hablar de intereses y retenciones, intereses y dividendos. Veremos las imputaciones de renta. ¿Qué mamá? La chaqueta. Y los alquileres. Estamos, ¿no? Acabo de silenciar a Marisol. ¿Visteis qué guay soy? Vamos a reiniciar el audio. Es que yo creo que el micro, si no hablamos, mejor lo tenemos desconectado nosotros. Sí, hombre, eso os lo había comentado al principio. Si vosotros cogéis... Porque si no se oye, peor, ¿eh? Yo lo apagué, el mío. Eso son decisiones vuestras. Vale, no pasa nada. Acordaros luego, eso sí, si queréis hablar, acordaros de conectarlo, porque si no, no se os oye. Bueno. Ya. Eso sí, si no nos escuchas. Claro. Las imputaciones de renta, pérdidas y ganancias, y llegaríamos a la base imponible general, que es la suma de todas estas cosas. La base imponible del ahorro, que es lo de los intereses, y vamos a hacer algo parecido a esto. Vamos a gravar las bases imponibles con las escalas del impuesto. No sé si este ejercicio es del año pasado, ¿eh? Lo que vamos a ir es construyéndolo todos nosotros. Para llegar a las cuotas íntegras, meter el mínimo personal, el del contribuyente, por hijos, todas estas cosas, sacar las cuotas íntegras y el resultado de la declaración a pagar o a devolver, con todas estas deducciones que tenemos aquí.
Me podéis decir, joder, es que esto es un peñazo, si me lo hace todo el programa. Claro que te lo hace todo el programa, pero tenemos que entender de qué va esto. Y esto es lo que vamos a, o cómo vamos a plantear el desarrollo del curso. Vamos a empezar construyendo esto, vamos a hacer los rendimientos de trabajo y para no hacerlo muy pesado, pues nos vamos a saltar todo esto, vamos a ir a la base imponible general, la liquidable, los mínimos, y poco a poco para llegar a resultados. La comprobación de estas declaraciones es muy sencillo, porque si lo tengo bien es ir al renta web y lo tendríamos planteado de esa manera y estaría perfecto. Vale. De todas maneras, lo que no quería era mandaros esto hecho. Eso no quería hacerlo. Pero si alguien tiene algún problema, pues lo que hago siempre, se lo acabaré mandando. Vale. Vamos a dejar de compartir y vamos a acabar enseguida por hoy, porque yo creo compartir. Sí, ¿dónde está? El manual. El manual. ¿Dónde está el manual? Ahí Dios. Pues no sé, ¿no? Vale, lo veis ya la guía esta, ¿no? Sí. Vale. Pues la idea es esto, ir siguiendo este esquema. Este primero es sencillo, porque luego te dice que lo que vamos a hacer es sumar y restar los distintos tipos de rendimientos para llegar a esta base imponible general. Luego tenemos la base imponible del ahorro, que esta la vamos a dejar un poco para el final, porque es un poco más liosa. Y luego llega aquí la madre de todos los esquemas, esta. Esto que parece un rollo no es tan complicado, ¿eh? ¿Oísteis? Porque lo que tenemos que hacer es entender bien lo que es la cuota 1, la 2, la 3, la 4, la A, la B, la C, la D, a través del gravamen de las escalas. Sencillo, de verdad. Deducciones. Ya estamos por aquí. Y a partir de aquí, que es lo que vamos a hacer mañana, son lo de los rendimientos de trabajo. Vale. Voy a hacer lo último y... Un segundo, ¿eh? Entonces, espera un segundito solo. Quiero que me hagáis estos ejercicios, que si lo acabo de... Lo estamos abiertos. A ver. ¿Veis actividad 1, chicos? Sí. ¿Estos no son los que están colgados en el campus? Estos son los que están colgados. Sí. Vale. Indicar brevemente los obligados a presentar la declaración de la renta. Este sería uno de ellos. ¿Qué se entiende por renta? ¿Y cuáles son los más importantes, por así decirlo? ¿Qué es la residencia habitual del contribuyente? ¿Y qué se entiende por unidad familiar? A ver, estos ejercicios son sencillos, para que repaséis un poco lo que hemos visto hoy y que nos vayamos haciendo a la plataforma. A ver, os digo que se puede mandar hasta el 1 de mayo. Vale, mandarlo cuando queráis. ¿Cómo? Me da lo mismo que me lo mandéis en Word, que me lo mandéis en PDF, que lo hagáis en la libretina y me mandéis una foto, pero si me mandáis una foto, mandadme una foto, no me mandéis un JPG, pasármelo a PDF. Lo lógico sería que lo hicieras en el ordenador y me lo colgarais, lo lógico, entiendo. ¿Que hay que hacer uno a uno y entregar uno, o sea, un Word por cada uno, Sí, por ejemplo? sí, porque, Sí, ¿no? luego, sí, porque si entras en la plataforma, Sí, pone entregar actividad o algo así.
Claro, es entregas actividad 1, actividad 2, actividad 3 y actividad 4. A ver, Vale. no os matéis porque realmente son cosas muy, muy sencillas, ¿eh? ¿Visteis? Son cosas muy sencillas. Sí me gustaría que evitarais coger y hacer un recorte de lo que viene en el manual y me lo peguéis, ¿vale? Porque para eso no. Lo pongáis con vuestras propias palabras, ¿vale? Y yo por mí, por hoy lo dejo. ¿Qué me decís? ¿Qué? A ver, activar los micros, anda, el que lo tenga desactivado. Por mí igual. Vale. Falta un Hoy, Marisol que no lo tiene activado. ¿eh? Que falta un Marisol que no lo tiene activado ahora. Ya. A ver, lo que os comentaba, por hoy lo dejamos. Mañana empezamos con rendimiento de trabajo y mañana seguramente tardemos más de 1 hora en hacerlo, ¿vale? Mañana Creo que las actividades que os he dado en media horita lo podéis dejar vinculado. ¿Alguna pregunta? ¿Mañana a qué hora? ¿La misma? Sí. ¿Os va bien las 9? Sí, Si sí. queréis Sí. antes y si queréis... Está bien, entonces, ¿no? Sí. ¿Preguntas? ¿El qué? ¿Hay alguna pregunta? Vale, No. entonces mañana a las 9, ¿no? Mañana a las 9. Sí, a ver, dices que... El viernes no hay clase, ¿no? ¿Eh? El viernes no hay clase. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es fiesta? Claro. Pregunto si el viernes va a haber o no va a haber. No, en principio vamos a intentar que aunque nos quieren imponer una nueva normalidad, vamos a irnos a la normalidad de que los días de fiesta no se da clase. No pasa nada. Pero bueno, Claro, el sábado y domingo tampoco, ¿no? recuperamos el sábado. ¿Qué dices? O el domingo, pero como no salís de noche, pues entonces no... Vale. Sí, pero hay que Pero trabajar. podemos quedar al mediodía para el vermú. Eso sí se puede hacer. Ya que no lo logramos en el curso, vale. Claro. Entonces, mañana a las 9. ¿Vale bien? Vale. Bueno, pues ala, buen día, chicos. Venga, Eh, chao. Chao, chao. venga. Chao.